Dicho esto, vamos a empezar con la entrevista. Bienvenida, Lourdes. Muy gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros y nada, cuando quieras empezamos un poco más en el tema. Bueno, vamos a ver. Tú eres médico de familia, efectivamente, de un ambulatorio de Vallecas. Ahora desde hace un mesecito. Muy poco. Sí, hace eres muy muy poco. joven. Soy joven, muy sí. joven, no vamos a decir edad, pero es muy joven. Y también eres miembro del grupo de trabajo de digestivo. De Semergen. De Semergen. Cuéntanos qué es Semergen. Pues a ver, os cuento un poquito para los que no sean muy cercanos al tema de los médicos y demás. Semergen es una sociedad científica de profesionales sanitarios médicos, como su nombre dice, Semergen es Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y como decía es una sociedad científica constituida por médicos de familia y de médicos de atención primaria que, resumiendo en pequeñas frases, diría que sus principales objetivos de la sociedad pues, es promocionar la medicina de familia y la medicina de atención primaria. También la sociedad colabora mejorando la asistencia a la población. Y yo, sobre todo, destacaría la función que desarrolla la sociedad en mantener la formación continuada de los médicos de atención primaria mediante la elaboración de cursos, jornadas, congresos. También desarrolla muchos foros de preguntas también, si hay dudas a lo largo de las consultas y demás. Y centrándonos un poco más en el grupo de trabajo de digestivo, que es a lo que hoy vengo yo un poquito más centrado, digamos, pues dentro de la sociedad de Semergen existen diferentes grupos de trabajo que son grupos de médicos que por diferentes motivos pues tenemos cierto interés por ciertas patologías. La medicina de familia es muy amplia y es una manera pues de centrarnos en algunas patologías más concretas. Al igual que existe el grupo de trabajo de digestivo, en Semergen existen una gran cantidad de grupos de trabajo, por decir algunos, urología, diabetes mellitus, diferentes. En concreto, el grupo de trabajo digestivo ahora mismo está formado por 19 médicos de familia. Todos de familia, además. Sí, todos claro. De familia. Todos de familia. Claro, esto es una sociedad de médicos de atención primaria. Y un poquito lo que queremos, ese es el objetivo, un poquito lo que quiere la sociedad, pues intentar impulsar al médico de familia a que tenga un mayor papel en el diagnóstico. Yo creo que es importante en el sentido de que es que el médico de familia al final es el primer contacto que muchas veces el paciente tiene con el sistema sanitario. Y si se nos pasa a nosotros, pues hay veces que si se pasa en esa primera consulta, pues aparecerá dentro de años, pero se ha perdido en un principio del diagnóstico. Y bueno, centrándome en el grupo de trabajo, pues eso, somos ahora mismo 19 médicos de familia de diferentes comunidades autónomas de toda España y pues ¿cuáles serían nuestros objetivos fundamentales? Pues yo también te diría que a través del grupo de trabajo lo que intentamos es, al igual que la propia sociedad de Semergen, pues incentivar a los médicos de familia que sigan actualizados, sobre todo en las patologías digestivas en este caso. Además, hemos desarrollado también, como has comentado al principio del programa, hemos colaborado con Isabel Polanco y demás para el desarrollo del protocolo que acaba de salir de la enfermedad celíaca. Sí, porque eso es una buenísima noticia, porque está muy calentita, porque fue ayer. Ayer nos llegó. Ayer justamente salió por fin ese protocolo que estábamos todos esperando, ¿verdad? Que además estuvo aquí la doctora Isabel Polanco, la has visto en los vídeos, ¿verdad? Sí. Explicando cómo era ese protocolo, que ya estaba todo, pero claro, faltaba el marchamo, el sello del Ministerio de Sanidad. Efectivamente. Pues ayer recibimos el email a las 3 de la tarde, además, los colaboradores de ese protocolo. En concreto, pues eso, se nos reenvió al grupo de trabajo de digestivo de Semergen comunicándonos que eso, por la doctora Isabel Polanco, que ya estaba aceptado, ya se había dado el ok, que en el próximo 2 días pues estará ya disponible en las redes sociales y en la guía salud y demás, para que esté disponible ya no solo para profesionales médicos, sino también para la población. Y bueno, en lo que decía, el grupo de trabajo, la verdad que los últimos lleva 12-13 años formado, entre 12 y 13 años formado. Y intentamos, además de eso, de motivar, de incentivar al médico de familia que siga formándose y centrándose en la patología digestiva, pues también participamos en talleres con pacientes, dando información poblacional. Y en los últimos 2 años en concreto hemos desarrollado las jornadas anuales de Digestivo Semergen. En concreto hemos hecho este año las segundas jornadas, hace muy poquito, en abril, en la ciudad de Santander.
Y pues con estas jornadas, que la verdad que tuvieron una asistencia bastante, tuvimos 150 inscritos, que para ser nuestras segundas fueron bastante exitosas, la verdad, y se enviaron muchas comunicaciones de médicos comentando casos así curiosos de patologías digestivas. Y bueno, en estas segundas jornadas de digestivo, pues lo que se organizó un poquito fue con mesas coloquiales que estaban formadas por un médico de familia, dado que esto, como estamos todo muy enfocado a la medicina de familia, y un médico especialista en gastroenterología para dar también ese enfoque de la patología. Hubo diferentes mesas destinadas pues, a las patologías digestivas más frecuentes, más prevalentes en la consulta de atención primaria, como puede ser, hubo una mesa dedicada a la infección por Helicobacter pylori, que también está ahora muy de moda, digamos, otra mesa al síndrome de intestino irritable, y cómo no, pues se destinó una mesa a la enfermedad celíaca. Yo en concreto tuve la oportunidad… Es que no podía faltar. Por eso te quiero decir. Digamos, en un congreso de digestivo… Fue la última, fue como el colofón de las jornadas. O sea, tenía estrella, sí, ¿no? Sí, tenía la estrella. Estupendo. Y nada, yo tuve la oportunidad en concreto de trabajar, de participar en esa… ¿Estuvieses en esa mesa como moderadora. Ah, muy bien. En esa mesa, como te decía, como médico de atención primaria, participó la doctora Mercedes Ricote Belinchón, que es la coordinadora del grupo de trabajo de digestivo del que yo pertenezco. Y como médico especialista participó el doctor Barea Calderón, que es senior del Hospital de Valdrebrón del Servicio de Gastroenterología. Y bueno, por contaros así qué conclusiones se pudo sacar de esa mesa en concreto, no vamos a centrarnos en el resto de las patologías digestivas. Pero hablasteis largo y tendido sobre el tema, ¿no? Una hora dedicada a la enfermedad. Eran mesas de una hora. Una hora de exposición, y luego había algún tiempo, unos 15 minutos o así, dedicado a un pequeño debate, si el foro había cuestiones o demás. Y en principio es eso. Mercedes, la doctora Ricote Belinchón, lo que hizo es una exposición que yo creo que es el papel principal que realmente como médicos de atención primaria tenemos que hacer, que es tener ese diagnóstico de sospecha para conseguir el diagnóstico precoz de una enfermedad celíaca. Y es verdad que el problema, un poco, digamos, entre comillas, es que el paciente celíaco adulto, que es el que habitualmente los médicos de familia nosotros vemos en la consulta, pues no presenta siempre esos síntomas tan claros de diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal. Son unos síntomas un poco más inespecíficos que extradigestivos. Extradigestivos, efectivamente, inespecíficos, que pueden ser causa incluso de otras patologías, pero que si no se te pone, digamos, la bombilla, digamos, en la consulta, cuando se te sienta ese paciente por primera vez, pues si no se te pone la bombilla de vamos a descartar una enfermedad celíaca, pues puede ser que no tengamos ese diagnóstico de sospecha y al final el diagnóstico se va retrasando. Por eso es muy importante, yo creo que los médicos de familia, que es lo más importante, yo creo, de la exposición de la doctora Ricote Belinchón, es que tengan ese diagnóstico de sospecha y tengamos en cuenta esos síntomas extradigestivos, como puede ser la anemia ferropénica, los dolores osteoarticulares, la alopecia, hipoplasias del esmalte, incluso chicas jóvenes que vienen a consulta con abortos de repetición, pues planteárnoslo, que yo creo que eso muchas veces en la consulta de primaria no nos lo planteamos. Efectivamente, eso es muy importante. Yo creo que el estudio personal, ¿no?, individualizado de cada paciente debe ser primordial. A ver, la historia clínica y la exploración física muchas veces es fundamental para el diagnóstico, que sí, luego está la serología, la biopsia y demás, pero si no está esa sospecha, si no tenemos esa sospecha al principio, hacemos esa historia clínica completa y la exploración, se nos puede escapar. Y bueno, un poquito en principio fue eso lo que yo creo que se comentó del tema de atención primaria por parte de Mercedes en las jornadas. Y posteriormente tuvo la exposición, como he comentado antes, el doctor Barea Calderón, que como más especialista se centró también en un tema que está muy de auge, muy de moda, digamos ahora, que es el tema de los probióticos. Los probióticos, sí. Y bueno, por resumir, porque su exposición fue muy compleja, presentó muchos estudios en los que incluso él participaba,
Pues bien, está claro que el paciente celíaco parece que está claro que el paciente celíaco tiene una alteración de la flora intestinal propia. Eso parece que sí que está claro, que incluso llegó a presentar algún estudio en el que se había visto que pacientes con un HLA de Q2 positivo, ya de recién nacidos, presentaban una flora intestinal diferente que a pacientes con HDQ2 negativo. Y otro punto también yo creo que pues, se pudo sacar de conclusión de los estudios que presentó, es que pero yo pondría esto todavía con la necesidad de comprobarlo con muchos más estudios, más completos, pues se parece ser que la administración de probióticos en pacientes celíacos, siempre acompañándose de una dieta estricta sin gluten, o sea, no sustituiría en absoluto la dieta estricta sin gluten, pues se ha visto que el tratamiento con los probióticos parece que podría disminuir esos niveles inflamatorios que se asocian mucho a la enfermedad celíaca y podía restablecer la microbiota, la flora intestinal propia del paciente celíaco. Pero bueno, es algo que está muy en novedad, que yo creo que hay que comprobar con más estudios, cuánto tiempo, qué tipo de probióticos, si mezclar o no probióticos, hay muchas dudas todavía en ese aspecto, pero bueno, está ahí. Y también pues para el tema de que los médicos de familia, pues cuando te viene también un paciente celíaco, que te hacen preguntas y cuestiones, pues lo tengamos un poquito también ahí presente. Yo creo que eso fue un poquito lo más importante, las conclusiones que se pudieron extraer de la mesa de la enfermedad celíaca de nuestras últimas jornadas. Pero también hablasteis, me parece a mí, de la sensibilidad al gluten no celíaca. Sí, eso, la verdad es que ¿Eso qué pasa con eso? Porque hay mucha controversia, ¿no? Realmente. Esa fue una cuestión, además, que como te decía, participé yo de moderadora y como no salió el tema, y yo la verdad que en mi consulta de primaria, de mi consulta de atención primaria, es una consulta que se me plantea habitualmente y que muchas veces digo, es que pues tampoco sé muy bien incluso qué le puedo transmitir yo al paciente como médico. Y es ese paciente, pues eso, que viene a la consulta, te dice que el gluten le sienta fatal, que come gluten y se pone fatal, con síntomas, suelen ser muchas veces síntomas digestivos típicos de diarrea, distensión abdominal, y sin embargo se le hace diagnóstico serológico, se le hace biopsia, se le hace todo tipo de diagnósticos para intentar llegar al diagnóstico de una enfermedad celíaca y no se llega a ese diagnóstico. Pero sin embargo el paciente nos sigue diciendo que a él le sienta mal el gluten. Y aunque sigue creando mucha controversia, como tú decías, no es tan novedoso. Realmente si se revisa la bibliografía, hace ya 30 o 40 años que se hablaba de esto de la sensibilidad al gluten no celíaco. Pero la verdad es que a día de hoy yo creo que ahí habría que hacer una importante labor de estudios un poco más sistemáticos, porque ni se sabe muy bien cuál es la etiología, es decir, las causas por las que se están produciendo. Parece ser que más que por el gluten es por determinados contenidos del trigo, pero bueno, tampoco yo diría que habría que hacer más estudios para comprobar, y tampoco podríamos afirmar con una evidencia científica, recomendar con una evidencia científica, yo diría, a esos tipos de pacientes que no tomen gluten, porque no tenemos un diagnóstico de la enfermedad. Y además, un problema que yo creo que se asocia muchas veces a estos pacientes que dejan de comer gluten por su propia decisión, digamos, sin un diagnóstico, es que al final no solo dejan de comer gluten, al final dejan de tener una dieta equilibrada, variada, porque como nadie les está controlando, están haciendo su dieta como ellos consideran, al final puede desencadenar otro tipo de problemas. Pero bueno, es un tema que la verdad que hay mucha controversia. Sí, porque se habla que son falsos celíacos, que son celíacos, pero con otra determinada, claro, con otra sintomatología y otra forma de ser, que claro, que tampoco está encasillada, no está definida. Con lo cual, yo creo que es un poco el cajón desastre, donde en el momento de que alguien, bueno, pues dice que puede ser celíaco, pues te dicen, usted es sensible al gluten. Pero también es cierto que, claro, todo el mundo tomamos conciencia de nosotros mismos por nuestra propia experiencia. Si yo realmente, empiezo a ver que no tomando gluten, estoy mejor, porque además, es curioso, hay personas que no toman gluten y tienen una mejoría. Y estoy hablando casi por mí mismo, ¿no? Hay síntomas muy claros
como por ejemplo el cansancio, ¿no? Cuando tomas gluten y te quitas el gluten, lo que desaparece es esa languidez, ese estado de casi de somnolencia en el que te encuentras, ¿no? Y cuando no tomas gluten es como, dices, joder, ¿qué me pasa? Que estoy mucho más activo, que son las 12 de la noche y todavía tengo ganas de estar despierto, ¿no? No me he dormido en el sillón todavía, ¿no? Yo creo que es una situación en que empiezas a encontrarte mucho mejor y claro, pues pasas un poco del diagnóstico real del médico, que es el que debe de prevalecer, y tú mismo te diagnosticas y dices, bueno, pues si tomando gluten estoy mucho mejor, pues directamente no lo tomo. Luego está la segunda parte, que te vas a una boda, te vas a un bautizo o algún día directamente te vas a comer en casa de tu madre y dices, voy a coger un poco pan y realmente pues haces un montón de transgresiones que no son las debidas, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues me encanta que hagáis este tipo de congresos también, de jornadas, porque yo creo que sois vosotros los profesionales, además en atención primaria, ¿no? Lo que llevábamos antes, médicos de cabecera, ¿no? Sí. Que estabais en la cabeza del diagnóstico, ¿no? Real, ¿no? Y yo creo que estas jornadas entre profesionales, como digo, deben de valer pues para ir evolucionando e ir mejorando. Porque luego encontrarse mal, enfermo y sin un diagnóstico claro y deambulando año tras año de un especialista en otro, claro, es que causa mucho dolor, ¿no? Pero no solamente a la persona, sino también a la familia que le rodea, ¿no? O los amigos. Mira, en concreto yo creo que mi especialidad, la medicina de familia y comunitaria, que es así como se llama, a mí es uno de los factores por lo que me gusta mucho mi especialidad, porque muchas veces cuando estamos los especialistas en el hospital pues no tienen en cuenta ese entorno social del paciente. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en Vallecas, pues sabes perfectamente de dónde viene la familia, qué tipo de problemas tiene la familia. No tienen muchas veces el tema económico, por ejemplo, aunque parezca una tontería, es muy importante en el tema de la salud. O sea, es súper importante. Ya lo creo. Entonces, claro, el médico, yo les entiendo, va allí a la consulta de especialista, con la celiaquía, pero con otro tipo de medicaciones, la celiaquía no, pero con medicaciones que a lo mejor les ponen medicaciones carísimas. Claro, no está teniendo en cuenta que es que este paciente no se va a tomar esta medicación, pero simplemente porque no puede no puede adquirirla porque no tiene el suficiente dinero. Y en el tema de la dieta, pues también ocurre. No he tenido el caso de la celiaquía, pero sí he tenido, por ejemplo, casos de pacientes diabéticos muy descontrolados, de hablar con ellos, de decir qué está pasando, y al final te dice, doctora, es que estoy comiendo en un banco de alimentos. ¿Qué me dan en un banco de alimentos? Pues lo que pueden. Macarrones, arroz. Claro, y eso yo creo que es muy importante saber el entorno social del paciente, el social, el familiar, porque para la salud es fundamental, porque pues eso, si tú le puedes decir no comes gluten, pero dices que entonces no, en este caso pues eso, dice, a lo mejor es que los productos sin gluten son mucho más caros, no puedo acceder a ellos. Entonces, pues bueno, es verdad que en el caso de la celiaquía no es así porque hay un montón de alimentos que no llevan ya que no llevan el gluten en sí. Pero sí que creo que es muy importante tener ese concepto de cuál es el entorno del paciente también, qué es lo que le rodea. Como tú decías, cómo le está afectando también a la familia, cómo le está afectando a la mujer, a los hijos, claro. Es muy importante. Sí, el entorno familiar es muy importante, ¿no? Eso es algo, está claro. Y muchas veces el enfermo es el que sufre, pero el que está al lado, y no digamos en enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que eso es ahí el enfermo casi ni sufre, digamos, y es la familia el que sufre. Es la familia la que está ahí pendiente de él, la que sufre día a día. Ese entorno muchas veces se pierde, yo creo desde el hospital y demás, porque no tienes eso. Yo muchas veces voy a las casas de los pacientes, entonces ves mucho el entorno que dices, madre mía, ¿cómo le estoy yo diciendo eso? Que se compre medicaciones que valen 50 euros, si es que no tienen para... Pero bueno, es otro... Es a tener en cuenta, digamos, también. Oye, te voy a hacer una pregunta y me gustaría que me lo dijeras, porque es una duda que tengo que no sé si todavía, gracias a Dios, hace mucho que no voy al médico. Me alegro. Y todavía no sé cómo funciona el tema de atención primaria, ¿no? ¿Seguís teniendo 10 minutos por paciente para visitarlo? 5. Ahora son 5 minutos. 5 minutos por paciente. Hace tiempo que no voy, ¿eh? Efectivamente. 5 minutos por paciente. 5 minutos por paciente. Sí. Pero yo eso no lo entiendo, porque yo, por ejemplo, vivo en Boadilla del Monte. Hay 2 ambulatorios y yo he ido, con mis hijos, ¿no? Cuando eran más pequeños, al médico, y veía consultas que estaban vacías. Yo me imagino
que son 5 minutos si tienes muchísimas personas, ¿no? Pero... A ver, las agendas están hechas cada 5 minutos. Pero es que con 5 minutos o le conoces perfectamente, o uno que vaya nuevo, es que no da tiempo ni a escribir su nombre. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es algo que luchamos los médicos de familia muchísimo, pero no conseguimos. Se ha conseguido hasta 6, en algunos 6, 10, pero vamos, en la mayoría de los centros de salud de Madrid son 5 minutos por paciente. Y bueno, a ver, yo por ejemplo, pues los pacientes ya asumen de que van a ir allí y que va a haber un retraso, porque claro, yo se lo digo, yo al final dedico el tiempo que cada paciente, hombre, siempre teniendo en cuenta que hay que ir con un cierto ritmo, digamos, pero el tiempo que el paciente requiera, 5 minutos, pues es que en saludar. O sea, 5 minutos, es que y en que le tengas que explorar un poco, ya se te han pasado. Es que se te han pasado los 5 minutos. Pero bueno, eso es otro tema. Claro. ¿Tú crees que falta en la medicina? Porque claro, la medicina yo pienso que debe ser preventiva. O sea, a ver, ahí es un papel fundamental. De hecho, el médico de familia, uno de nuestros es la medicina, la promoción y es la promoción de la salud y la prevención. El problema es que la verdad que yo creo que se hace muy poca. Porque al final yo creo que incluso los propios políticos no, porque si invirtieran mucho el dinero en la prevención, se ahorraría muchísimo dinero luego en tratar enfermedades derivadas de actos del tabaco, por ejemplo, de diferentes factores de riesgo. Pero en general te diría que es lo que te decía, a ver, puntualmente yo, por ejemplo, durante la residencia, durante la formación de la especialidad, pues sí que he dado charlas en colegios de nutrición, de prevención de tabaco, un poco de institutos de relaciones sexuales, de la sexología, un poco pues de todo este tema. Pero es verdad que lo haces un poco porque te apetece, porque lo quieres hacer tú, pero que no es una cosa que en general, tú me dirás, en la consulta diaria es bastante complicado. A ver, siempre se intenta que cuando llega el paciente y sabes que fuma, pues hacerle un poquito de hincapié en que deje de fumar. Pero bueno, todo dentro de lo posible, que tenemos 5 minutos, entonces es complicado. Claro, es que 5 minutos si el paciente viene porque le pasa algo, ya encima se te pones a contarle, pero bueno, se intenta la medida de lo posible. Sí. ¿Tú piensas que yo creo que en ese contacto, porque claro, viene una persona, cuando viene a tu consulta, no viene una persona que intenta, pues no sé, contratar una fiesta, sino que viene con un problema de salud, que la salud nos importa a todos. ¿Crees que falta un poquito de humanización por parte de atención primaria a la hora de... porque cada uno es un mundo. Yo entiendo que lo que es la medicina, pues hay de todo. Hay médicos que atienden perfectamente, pero sí, yo creo que cuando ya se coge una cierta edad, sobre todo los médicos con más años, con más experiencia, vamos a llamarlo así, a lo mejor dicen, bueno, y sobre todo con gente que también son repetitivos, ¿no? Que a lo mejor son un poco hipocondríacos, ¿no? Pero ¿tú crees que falta un poquito de humanización? Verdad que... Estoy hablando en términos generales. Es lo que te iba a decir, que es que eso ya depende mucho de cada profesional. Médico me refiero, yo te diría que yo tengo compañeros humanísimos, digamos, y otros que dices, pues bueno, yo creo que dependería... Podrían haber sido médicos o abogados, efectivamente, ¿no? Yo creo que también depende mucho de la forma de ser propia de la persona. Sobre todo yo creo, por ejemplo, en la medicina de familia, que tenemos un trato un poquito más cercano, depende mucho de tu forma de ser, la persona que es, pues ahí depende mucho. Pero bueno, en general sí que es verdad que a lo mejor con el paso de los años se va perdiendo un poco, y es que es verdad que, a ver, ten en cuenta que la consulta de primaria es como la más accesible, y es verdad que tenemos el típico que a lo mejor no es que está cada 3 días, está viéndote cada día por diferentes... Y es verdad que, bueno, pues al final puede salir esa deshumanización un poco, pero bueno, yo creo que lo suyo, la gente joven en general, yo creo que está ahí bastante... Involucrada, sí, podríamos decir. Una cosa, mira, nosotros barajamos, bueno, se baraja, no nosotros, sino que se baraja como estadística lo que es, bueno, pues que el 1% de la población es celíaca y el 75% no lo sabe. Es un dato estadístico, yo creo que ya vitalicio, ¿no? Porque llevamos como 20 años barajando desde tu experiencia como médico de atención primaria o de familia. ¿Ha aumentado los casos, o vosotros por lo menos veis más celíacos en la consulta, o diagnosticáis más celíacos en la consulta que a lo mejor hace unos años, o veis más celíacos? A ver, es o verdad reconocéis más celíacos. Que yo lo tengo más en cuenta.
Pero también te quiero decir que, claro, también estoy yo sí que es verdad que te podría decir que sí que me planteo, pues lo que hablábamos antes, con síntomas extradigestivos un poco así inespecíficos, esos abortos de repetición, hipertransaminasemias, cuando se elevan las transaminasas del hígado, que por ejemplo también es otro síntoma extraintestinal de la enfermedad celíaca, pues sí que lo tengo un poquito más en cuenta. Y yo creo que en líneas generales yo te diría que sí que aumenta tanto el diagnóstico por nuestra parte y también los remitidos de especializada, y también yo trabajo en la pública, pero también remitidos desde diagnósticos de hospitales privados. Que eso también hay bastantes. Ahí también, ¿no? Sí, se define, bueno, ahora la definición de enfermedad celíaca ha dejado de ser como, no se habla ya de intolerancia, sino como de una afectación inmunológica, sistémica, porque afecta a todos los órganos. Desde arriba, ¿no? Como decía Isabel Polanco, que viene en el vídeo, ¿no? Desde arriba, desde el primer pelo, ¿no? Hasta... Lo has visto, ¿no? Lo has visto. Y lo dice claramente. Yo creo que Isabel Polanco, aparte de ser la decana y una gran estudiosa de la enfermedad celíaca, que saludamos desde aquí, Isabel, que está en Ginebra además. Y bueno, pues yo creo que define muy bien, ¿no? Desde el último pelo de la cabeza a la punta del pie, ¿no? La uña del pie, ¿no? Porque puede afectar, ¿no? Y sobre todo que es crónica también, no tiene cura. Por lo menos hoy en día, a día de hoy, actualmente es una enfermedad crónica. Y también la define así el nuevo protocolo. Oye, hablando del protocolo, ¿has leído el protocolo? Son 146 páginas. Lo he visto. Echa un poco para atrás. Sí que le he echado un vistazo. Es para sentarse tranquilamente con un cafelito tal y degustarlo, ¿no? Sí. Porque yo diría en varios días, tranquilamente, para que se vaya integrando la información. Sí. Yo ayer estaba, bueno, pues puntualizando ya el programa. Además no tenía a Lorena, con lo cual me lo estaba preparando un poquito más, ¿no? Mañana tenemos un taller también de cocina sin gluten y claro, me llega a las 4, ¿no? O así, el correo. Ya tenemos el protocolo. Digo, qué bien y tal. Pensando que eran 5 o 6 páginas. Digo, a lo mejor me pasa un resumen o algo, ¿no? Y veo 146 páginas, ¿no? Digo, madre mía. Bueno, ya tendremos tiempo para ir poco a poco. Tendremos. Sí, la verdad que sí. Yo iba a sacar un post en Celicalia, que es donde también escribo y tal. Pero, y lo digo al público también, si queréis ya verlo, pinchar en Celicidad, que Lorena ha sido muy rápida. Lorena Pérez ha sido muy rápida y ayer mismo ya sacó un post, pues explicando un poquito en qué consistía este nuevo protocolo. Yo creo que ha sido la primera y no sé si habrá algo más, porque creo que todavía no está colgado. Yo lo busqué en la página del Ministerio y no está. No, a nosotros eso, en el email que nos enviaron ayer era indicándonos que le habían dado el ok, pero que en los próximos días estaría disponible en la página de Guía Salud, que es un poco donde lo colgan. Pero ahora, a día de hoy no está colgado. Disponible todavía. No sé si es la semana que viene, vamos, tiene que ser algo muy inminente, pero todavía no está. Pero por eso que habéis sido los más rápidos. Sí, bueno, Lorena, además me llamó ella, oye, ¿te ha llegado? ¿Qué tal? Me avisó ella realmente. Pero, y digo, no, todavía no. Y luego Isabel sí, a media hora así lo recibí. Pero vamos, quien quiera ya ver lo que es el PDF, son 146 páginas, entréis en Felicidad, ponéis protocolo, si queréis buscar, no queréis buscar mucho, en la lupita, protocolo, y sale el primer post, y ahí está una explicación que hace Lorena, y luego también está colgado la descarga, os podéis descargar el protocolo en PDF, ¿no? Las 146 páginas, si queréis. Y bueno, pues estás en Numancia, en Vallecas. En Vallecas, sí, desde hace un mesecillo, vamos, que llevo muy poquito. Llevas poco. Antes estaba por Hortaleza, en Mar Báltico, se llama, Centro de Salud Mar Báltico. Sí, el barrio de Hortaleza. Sí. Viví hasta los 18 años. Pues o sea que estamos, vamos. Te sigo. Muy cercano. También ves a muchos pacientes. ¿Qué son las enfermedades más frecuentes? Te diría unos 30, 40 al día. 30, 40 al día. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes? A ver, es verdad que depende mucho de la población, ¿vale? De los barrios, que eso es un factor a tener en cuenta. Por ejemplo, en Hortaleza, como te comentaba, que es donde yo me he formado la residencia y luego he estado pues hasta hace un mes, es una población más anciana, es gente muy anciana en general, mayores de 65, 70... Claro, es pacientes muy complicados, con muchas patologías, que toman mucha medicación, es otro tipo de paciente. Ahora donde estoy, que es como decíamos, en el Centro de Salud de Numancia, es otro perfil poblacional, es un perfil poblacional, yo diría, más joven,
pero no por ello tiene menos problemas, te diría, ya no de patológicos, sino también tengo mucho paciente inmigrante con problemas sociales, lo que hablábamos también con anterioridad. Se mezcla todo realmente. Efectivamente. Pero bueno, así en líneas generales te diría, en la época de pues la que acabamos de pasar, digamos, del invierno, pues sobre todo son las infecciones respiratorias agudas, digamos, ese típico infección pues de tos, mucosidad. Y en general también te diría, la lumbalgia es un motivo de consulta muy habitual y en concreto también te diría que creo que es uno de los motivos de baja laboral también más habituales en nuestro país. Y otro que me llama también mucho la atención, otro de los motivos bastante habituales en la consulta es el tema de la ansiedad. Sobre todo desde los últimos meses, años te diría, ha aumentado un montón. Y otra cosa que me parece también curiosa es la ansiedad en gente joven. Personas pues, con 20 y pocos años que vienen a la consulta a solicitarte pastillas para dormir, pastillas porque se encuentran muy agobiados, porque no pueden conciliar el sueño. Que es curioso pues, que me llama la atención tanta gente joven, ¿no? que con esos tipos de problemas. Que también, pues eso, ahí también habría que hacer un trabajo importante. Que tú me dirás, otro tema que yo siempre digo, ¿cómo vas a atender bueno, porque dices, bueno, una infección respiratoria, un catarro, pues en 5 minutos más o menos te puede dar tiempo. Lo de la consulta, me refiero. Pero problemas así como los problemas de ansiedad, me dirás, en 5 minutos que puedes abarcar de un paciente, o sea, un tema que tienes que hablar tranquilamente con él, claro, que te cuente un poco cuál es la situación que está, tanto laboral, familiar, pues bueno, lo que hablábamos un poco antes, pero también es un tema que a mí me gusta mucho ese tipo de pacientes, o sea, me gusta el poder hablar, si tuviera más tiempo me gustaría mucho más, porque la verdad que no lo hago más tranquilamente por lo que decíamos, por la demanda, pero es una consulta también bastante frecuente. Y centrándonos ya un poquito en la patología digestiva, pues también te diría que es muy habitual los típicos dolores abdominales difusos, que realmente la mayoría de las veces son meteorismos, o sea, flatulencias, hablando un poco más. Y luego también es muy habitual la enfermedad del reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la sensación esta de ardor, es otro también motivo habitual dentro de las patologías digestivas. Y otro muy habitual, que también lo quería haber comentado antes con el tema de la sensibilidad al gluten no celíaca, pero al final se me ha pasado, pero ahora lo podemos comentar. Sí, retomamos. No, simplemente comentar que yo creo que también hay a veces hay un poco de problemas en el diagnóstico, y es que hay una patología que es el síndrome del intestino irritable, que también es muy habitual en las consultas de primaria, que por describirlo así rápido y no muy médicamente, son pacientes que te refieren que alternan cuadros de estreñimiento con diarreas, malas digestiones, pues un poco unos síntomas digestivos algo similares a los pacientes que hablábamos antes de sensibilidad al gluten, pero no celíacos. Y yo creo que en muchas ocasiones se les pone la etiqueta de la sensibilidad al gluten no celíacos y realmente son pacientes con un síndrome intestino irritable, que es lo que produce también síntomas muy similares y es un motivo también muy frecuente de consulta. En el síndrome intestino irritable, como decía, son esos síntomas digestivos y se caracteriza porque son pacientes que se les hace todo tipo de pruebas para intentar llegar a ver si hay algo a nivel digestivo que justifique esa sintomatología. No se encuentra ninguna causa orgánica, o sea, ninguna causa que justifique esos síntomas. Y parece ser, aunque también es un tema, pues todos estos que no hay una causa así objetiva, pues todo genera mucha controversia. Se piensa pues que es por factores ambientales, genéticos, incluso de factores psicosociales, o sea, mucho a lo mejor incluso un poco de somatización en el aparato digestivo. Pero bueno, yo creo que por eso, que son dos entidades que están ahí un poco, que yo creo que muchas veces se califica de sensibilidad al gluten no celíaco y es más un síndrome de intestino irritable. Sí, es que realmente el aparato digestivo yo creo que es un gran sufridor, ¿no? Sí. de nosotros, ¿no? Porque... Sí, el aparato digestivo, lo que habla la ansiedad, por ejemplo, es uno de los sitios donde se focaliza mucho a nivel del aparato digestivo, efectivamente. Bueno, mira, tengo yo aquí unas preguntas que, bueno, como Lorena no ha venido, pero quería estar presente y ha dicho, oye, pásenle estas preguntas porque también me gustaría conocer, ¿no?
Bueno, hemos hablado me dice cuál es la principal causa del infradiagnóstico, pero bueno, hemos comentado que... Yo creo que la principal es eso, no tener esa bombilla y muchas veces de esos síntomas tan inespecíficos del paciente adulto celíaco que no tenemos, que a veces se nos pueden pasar. Sí, yo creo que también es un Por tema... eso intentamos eso con las jornadas, con el grupo de trabajo, pues eso, que cada vez llegue más al médico de familia, intentaremos ahora difundir lo máximo posible el protocolo, para que eso, que tengan un poquito se tenga en cuenta esos síntomas más inespecíficos para conseguir un diagnóstico de sospecha mejor. Sí, mira, hay una doctora Paloma Borregón, que es experta en dermatología y dermatitis herpetiforme. Ella dice que claro, que para diagnosticar celiaquía hay que pensar en celiaquía. Efectivamente, es que es lo que te comentaba. Hay que pensar, ¿no?, en ello primero. Y una vez que has pensado en ello, bueno, pues ver el abanico de posibilidades que cada persona ofrece. Porque uno es claro, sí, pueden tener síntomas claros de enfermedad celíaca. Yo creo que ahí no hay problema, ¿no? Porque no, los claros yo creo los que... ves y tal. Pero claro, es que puede tener, pues un dolor de cabeza, migrañas, por ejemplo, y puede ser un síntoma. Cansancio, la apatía. O el cansancio, la apatía, esos abortos de repetición en las mujeres, retraso de la regla, por ejemplo, desmenstruación. Como médico de familias, que caigas eso, la bombilla, como yo digo, para pedir la serología, que es un poco hasta donde nosotros podemos llegar, de pedir los anticuerpos para detectarlo. Claro, efectivamente. Yo creo que también es una cuestión de que... Te comento, hay de todo, y yo también soy testigo, porque a mí me ha pasado, ¿no?, de mi médico de atención primaria, ¿no? Porque claro, llegas a la consulta, ¿no?, y te dice, mire, yo es que, claro, yo entiendo que el doctor Google ha hecho mucho daño, ¿no? Porque todo el mundo vamos al doctor Google. Por eso existe este programa también, para que no vayan a Google, vayan a Google, pero a ver información fidedigna, ¿no? Que no contamos nosotros, sino que contáis vosotros, ¿no? Los médicos. Yo creo que ahí eso es muy importante. O sea, además, vosotros sois los profesionales, vosotros sabéis esto. Al final del doctor Google se pueden... y coges lo peor, ¿eh? Efectivamente. Ves 4 posibilidades y coges... O sea, se cogen las conclusiones. Yo a veces alucino así hablando de las conclusiones que la gente se crea en su cabeza por diferentes comentarios que van leyendo en Google y se te presentan allí súper asustados que dices, vamos a ver, por favor, tranquilízate, que esto no es eso, o sea, tranquilízate, pero claro, es lo que más fácil está, lo más accesible. Es accesible y es muy humano. Sí, es decir, me duele la cabeza, no sé qué, este brazo, vas y dices, uy, va a sufrir usted un infarto. Y dice, Dios mío, porque además no sé por qué Google coloca siempre como lo más escabroso, lo primero, ¿no? Y nadie se va a la tercera página, que a lo mejor donde está la solución, ¿no? Que tampoco sabrías discriminar entre una información. Pues no eres médico. Entonces, me duele la cabeza, tal, sí. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues múltiples. Desde un tumor hasta nada, por eso quiero decir. Más que la palabra tumor casi siempre aparece con todo, que a mí es un tema que siempre... Doctora, he leído que esto puedo tener un tumor, pero por eso, que hay que tener, pues, tener un poquito de discriminación con la información. Efectivamente. Entonces, por eso las fuentes también. Internet es muy amplio y la fuente es fundamental. O sea, yo siempre hay que ver la fuente. Sí, efectivamente. Y bueno, pues eso es lo que suele pasar, que al final, bueno, pues te guías de ese doctor Google y te haces un cacao mental de mucho cuidado. Por eso decía que está este programa. Pero también nosotros, por ejemplo, hemos visto que hay, también por experiencia de personas que hablan contigo, porque conocemos celíacos un montón. Mira, aquí por ejemplo, perdonar que nos esté un poco contestando a ciertas preguntas y tal, porque hoy estoy solo, con lo cual, si veo alguna por aquí, una pregunta, se la haremos a la doctora, a Lourdes. Y bueno, pues vemos que hay personas que a lo mejor han ido a atención primaria y constantemente les han dicho no. ¿Por qué? Porque le han hecho una analítica y da negativo. O sea, eso es lo que intenta el protocolo mitigar. Da negativo, pero hombre, es que el 80% de celíacos tienen serología negativa. Hay que pasar a ese estudio genético. Entonces, claro, el siguiente paso es el estudio genético, me imagino, pero el estudio genético es caro. La seguridad social no lo cubre. Y nosotros ahí, digamos, luego ya como médico de familia me refiero hasta donde podemos llegar, yo ya ahí... A ver, ¿qué hago? Yo te debería contar un poco. Tengo un paciente que me... ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Tengo un paciente con sospecha de celiaquía, aparte de lo que hemos comentado, hacer una historia clínica completa, la exploración y demás. Lo siguiente es que solicito una analítica
completa, también viene un poquito el tema de las anemias, por la mala absorción, el calcio, un poco una analítica completa con la determinación de la serología. Si la serología sale positiva, pues se deriva a gastro y el diagnóstico, a que complete el diagnóstico. En el caso en que salga negativa, pues en ese caso yo lo que me planteo es que vuelvo a reinterrogar al paciente, un poco con una historia clínica más centrada en esos síntomas extradigestivos de la celiaquía, intentando investigar un poquito más, también en antecedentes familiares, que el paciente investigue en la familia, un poquito, interrogar un poquito más allá. Y si veo que hay signos que me puedan orientar a que sí que puede tener una pequeña sospecha, pues no me queda otra más que derivar a digestivo. Digestivo. Sí, claramente lo descarto, porque ya te digo que muchas veces son síndromes de intestino irritable, que les pones un poco de dieta, que es el tratamiento del intestino irritable, y mejoran. Entonces, es un poco las opciones. Pero bueno, cuando ante la duda, pues nosotros desde atención primaria pues lo remitimos a gastro para que lo estudien. Y una vez que gastro determina si es o no es, porque lógicamente se hará lo que es el HLA, la genética, y también la biopsia. Como hemos dicho, ¿no? La biopsia. Y una vez que HLA positivo, biopsia positiva, ¿qué pasa a continuación? ¿El paciente qué tiene que hacer? ¿Os vuelve a visitar a vosotros? Sí, a ver, de hecho, en concreto lo suyo es que el seguimiento del paciente celíaco lo haga el médico de familia. O sea, el contacto con el gastroenterólogo sería en el diagnóstico, y una vez ahí, ya si en principio el paciente va bajando anticuerpos y tiene una respuesta habitual a la dieta estricta sin gluten, el seguimiento es por nuestra parte. Siempre que haya cualquier incidencia pues siempre se puede hacer una derivación a gastro para que solucione la incidencia que haya ocurrido, si hay alguna, por ejemplo, si no descienden los anticuerpos, o si hay cualquier anomalía que no sabes muy bien cómo ir, pero en general el seguimiento del paciente celíaco es por nuestra parte, efectivamente. Claro. Por eso debemos estar involucrados, o sea, claro, realmente claro. El digestivo, pues eso, participa en el poner el diagnóstico definitivo, y en aquellos casos un poco más complicados, más refractarios, pues lógicamente se los queda a él, pero los que son, digamos, celíacos que con su dieta tienen una vida totalmente normal, desde la atención primaria, que además para el propio paciente también es mucho más cómodo, en general, ir al centro de salud que desplazarse hasta el hospital y demás. Entonces, en general, el seguimiento es por nuestra parte. Sí, hacéis un seguimiento del paciente con los anticuerpos. Con los anticuerpos, efectivamente. Y vamos a hablar, porque lo has comentado también, y es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué ocurre cuando, bueno, pues encontramos a un paciente, se diagnostica como celíaco, se le pone una dieta sin gluten, pero no reacciona? Son esos que llamamos celíacos o enfermedad celíaca refractaria. Es decir, a pesar de llevar una dieta sin gluten, pues no mejora, siguen los síntomas y no hay mejora. ¿Qué ocurre con estos pacientes? A ver, lo primero, como desde atención primaria, lo que tenemos que investigar siempre para poder poner esa etiqueta es que el paciente no esté haciendo transgresiones. Claro. Que eso es muy importante. Eso ya es no otra. Transgresiones que él sea consciente, sino hay veces que tienen transgresiones que ellos mismos no son conscientes. Entonces, involuntarias. Efectivamente, me refiero que no son conscientes de que ciertos alimentos a lo mejor pueden estar teniendo un mínimo componente de gluten, y es lo que está haciendo que sigan los anticuerpos positivos. Entonces ahí, por ejemplo, es fundamental, de nuevo, pues historia clínica, preguntarle bien al paciente diferentes hábitos de vida, sus alimentos, a ver si podemos ayudarle, si hay algún alimento que es el que está haciendo la transgresión. Y en el caso en que no sea así, que realmente sea un paciente que es que no está respondiendo, pues lo mismo, eso sería un caso en los que estaría indicada la derivación a digestivo, para que se viera un poco ellos desde su punto qué es lo que está pasando. Pero también hay muchas veces que no llegan incluso ellos a saber. Hay pacientes que también que incluso tardan 2 años en bajar anticuerpos, negativizarlos completamente, que no todos lo hacen en 6 meses, que es un poco más o menos lo habitual, que a partir de los primeros 6 meses empiecen a descender. Entonces también hay que... Pero es lo que te decía, esto es una indicación pues para derivar a especializada. Bueno, se está viendo que, por ejemplo, enfermedades como enfermedad de Tourette, por ejemplo, se ha aplicado una dieta sin gluten y parece ser que hay mejora, que mejore, porque es lo que el gluten está claro también, y bueno, es un tema también por estudiar y por investigar y por llegar a otro tipo de conclusiones pues más centradas, es que el gluten afecta al sistema nervioso. Hay pacientes con esclerosis múltiple
que bueno, pues que una dieta sin gluten parece ser, no todos, o sea, no es una regla general. A ver, es que yo en este tema sí, falta mucha bibliografía, muchos estudios. O sea, a día de hoy yo tengo que decir, el gluten no es tóxico para el que no es celíaco. O sea, es tóxico para el celíaco. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? Yo es que mira, yo llevo en esto como 7, 8 años, ¿no? Y tengo la suerte de hablar con muchos doctores, tanto aquí como en otros lugares, en otros ámbitos, ¿no? Y a mí el pozo que me queda, además, en médicos de otras especialidades, ¿no? Y a mí el pozo que me queda, siendo un neófito totalmente en esto, no soy médico, es que el gluten es más tóxico de lo que nosotros creemos. Y hemos dado con algo que hemos llamado gluten, como el trigo, es un alimento, ¿cómo te va a hacer? Realmente, incluso a las abuelas les cuesta conceptualizar de que el pan le da daño al niño. Pero, no va a comer pan, sí, es lo típico de la abuela. Es que no les entra en la cabeza realmente. Y van con el bocadillo detrás, pero cómete un bocadillo. Claro, una cerveza, ¿cómo te va a hacer daño una cerveza? Hombre, 30 sí, pero una ¿por qué no, no? O la pasta. Es decir, hacer entender a la gente que la comida te es perjudicial porque lleva un elemento, lleva el gluten en ello, pues es complicado. Pero yo, realmente, después de hablar mucho de este tema, empiezo a pensar que además el gluten lo eliminas y no pasa nada. O sea, no es una proteína, no eliminas la proteína. O, por ejemplo, personas que son, ¿cómo se llaman? Los que son fenilcetonúricos, los que tienen problemas con la proteína, eso sí que es un problema. Quitarte la proteína es un problema, eso es un problema, porque además la proteína está en todos sitios. Es lo que decía, es mucho más todos difícil alimentos. de encontrar alimentos para hacer la dieta. Claro, yo he estado en algún centro, los PKU, ¿no? Algún centro que da pena, ¿no? Porque hay un plato de jamón y están quitando el jamón y comiéndose el sebo, porque el sebo tiene muy baja proteína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final dices, pero esto sí que tiene un problema de alimentación, ¿no? Sí. Realmente. Entonces, yo a veces pienso que hemos dado con el elemento, con el gluten, pero no le estamos dando la suficiente importancia a algo tan insignificante como es una proteína vegetal, que es el gluten, ¿no? Yo no sé si dentro de unos años, como una hipótesis, me parece 15, estupendo, 20 años, como una hipótesis para futuros proyectos de investigación. Claro, pero ¿sabes por qué sí que también? Es verdad que sí, que cada vez en más especiales, pues a nivel neurológico parece que sí que afecta, pero bueno, ya te digo que es que con base científica a día de hoy, pues claro, lo que hay ahora mismo es eso. No te digo que eso puede ser una buena hipótesis para plantear estudios. Yo es que te lo digo por lo siguiente, y también es algo propio de mi experiencia. Yo creo que las formulaciones empíricas son también a tener en cuenta, ¿no? Y es que, claro, a mí me dicen, por ejemplo, familia, dice, qué curioso, la niña fue diagnosticada como celíaca y claro, dieta sin gluten. Pero claro, hacer 2 espaguetis, unos con gluten, otros sin gluten, al principio lo hacíamos, pero luego ya con el pan, las migas, pues ya no traemos ni pan. ¿Qué pasa? Que al final toda la familia come sin gluten, o por lo menos una proporción de sin gluten en sus comidas mucho menor. Y hay gente que dice, es que yo me encuentro mejor ahora. Yo me encuentro mejor ahora, porque esas digestiones que tenía, que te estabas al final con toda la vida haciendo malas digestiones, pero te habías acostumbrado. Sí, que lo que pasa también muchas veces el cuerpo se acostumbra a los dolores. ¿Qué pasa? Que no eres consciente de lo que te pasa. Y mira tú por dónde empiezas a comer sin gluten. Al principio no lo notas, porque no es algo inmediato. Salvo casos, ¿no? Pero resulta que esas acciones familiares han descubierto nuevos celíacos y gente que no han hecho la prueba, pero dice, es que no tengo esas digestiones. Eso me lo han dicho a mí particularmente. Dice, yo no tengo ya esas digestiones tan pesadas. Entonces, claro, se te abre un abanico ahí, un mundo que ¿cómo controlas eso? ¿Cómo le das una respuesta sanitaria a todo eso, no? Pues eso, lo que te vuelvo a insistir, con base científica a día de hoy es que no está bien, o sea, lo que te decía, el gluten no es tóxico si no eres celíaco. Es lo que hay a día de hoy con la base científica que hay ahora mismo, pero no te digo que eso que pueda ser una buena hipótesis, pues porque en un futuro la medicina es así, cada vez evoluciona y debe ser así, claro. Efectivamente, debe ser así. Entonces, no te digo que a lo mejor dentro de unos años pues esto cambie, pero a día de hoy el gluten es tóxico para el celíaco. El resto de la población, en principio no tiene ningún problema con el gluten. Sí, los postulados científicos o médicos no son dogmas de fe. Es decir, están ahí para rebatirlos y intentar echarlos abajo y crear algo nuevo, ¿no? Yo, fíjate, si tuviese dinero suficiente lo estudiaría. Es lo que te digo, Lo estudiaría.
lo investigaría, porque es muy curioso, ¿no? Yo desde luego sí me estoy dando cuenta que, aunque intentamos decir también, y aquí este programa también lo decimos, el no te quites el gluten, porque sobre todo además porque es que dificulta muchísimo el diagnóstico. O sea, es que el que es celíaco y se quita el gluten antes de venir a nosotros... Luego hay que comer gluten para provocarlo. Efectivamente, y va a tener todavía más síntomas, va a estar peor, porque después de haberse quitado ya va... Entonces, lo de quitarse el gluten por su cuenta, no. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. No quitéis el gluten de vuestra alimentación sin antes ir a un médico y bueno, pasar por unas pruebas médicas y diagnostique si eres o no eres celíaco. Efectivamente. Lo que pasa es que luego viene la segunda pregunta. Vale, te dicen, usted no es celíaco. Pero, jope, yo sigo tomando gluten. Ahí es lo que te decía, o sea, que gluten, ahí está el tema de la sensibilización al gluten no celíaco. Claro. Porque bueno, hablamos de un... Sí que es verdad que en esa entidad yo creo que sí que en los últimos años se está avanzando un poquito y que hay cierto auge y yo creo que ahí sí que se podrá, igual que ya se habla de lo del trigo, que antes no, que claro, más que el gluten parece que gluten es... barra trigo, eso la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, estuvo aquí Nacho Serrano y bueno, pues es doctor en biología y bueno, lleva todo el departamento de... no sé si le conoces. No tengo bueno, el placer. Pues ha estado aquí, nos habla mucho, él está muy metido en esto porque pertenece a la asociación y lleva muchísimos años en esto, ¿no? Y él habla de eso, vamos a hablar del gluten barra trigo, ¿no? Porque, cuidado, por eso, pero es igual, pero con una base científica es eso, todavía se necesita mucho más desarrollo en ese campo para poder tener unas conclusiones con base científica. Que sí, luego está en lo que nos cuenta el vecino, lo que yo siento, pero no con la base científica, digamos. Bueno, ¿tenéis datos relacionados con las transgresiones? Es decir, ¿veis que hay personas que se toman la dieta en gluten, o sea, su dieta en serio? ¿En serio? ¿O hay una tendencia de muchas transgresiones? Digo, no sé si la adolescencia a lo mejor es una época donde hay más. Sí, la adolescencia es una época, como todos sabemos, que suele haber más transgresiones. Pero en general el paciente, es que el paciente nosotros vemos en la atención primaria en el seguimiento, normalmente cuando también vienen es porque están haciendo la dieta. El que hace más transgresiones en general es más reticente a venir a hacerse la analítica con los anticuerpos. Entonces yo en general te diría que los pacientes que acuden a la consulta, es que no todo celíaco luego tiene seguimiento, que también en general están muy concienciados, pero también te digo que hay un importante porcentaje que son celíacos, hacen su dieta estricta, consideran ellos al gluten, pero a lo mejor no se hacen las analíticas de seguimiento. Entonces ese a lo mejor es el que está haciendo más transgresiones porque está menos involucrado con la enfermedad. No sé un poco si me... Sí. Sobre todo, en general, yo los pacientes que tenemos en la consulta, rara vez hay transgresiones en el paciente adulto. O sea, de elevación con anticuerpos, digamos, que hayan estado negativizados y que de repente haya una elevación. Sí que es verdad que en niños, aunque tienen a los padres, siempre hay pendientes, pero también, yo me acuerdo, tenía un niño que no sabía muy bien las transgresiones de dónde venían. Al final consiguieron averiguar que es que en el recreo pues se cambiaba que era el momento, digamos, que nadie tenía un poco de control sobre la alimentación, y en el adolescente, pero en general yo te diría que suelen ser, el que viene a la consulta a hacer el seguimiento suele ser bastante disciplinado, pero es lo que te quiero decir, claro, el que no viene a hacer el seguimiento, pues también se nos está, que normalmente va a ser el que más transgresiones está haciendo. Sí. No, y además ahí yo me he encontrado con personas que además te lo dicen, si yo, hombre, perdón, me dice, yo soy celíaca, no sé por qué, te cuento un caso particular, además, de mi mujer, yo soy celíaca, y hombre, de vez en cuando pues me tomo mi cervecita, me tomo mi pan, no sé qué, y no nota nada. Yo no noto nada porque soy asintomática. Y digo, pues hombre... Sí, pero el problema de no notar nada no quiere decir que no esté afectando... Ay, ese le digo. Ese es el problema. El problema no es que usted vaya al baño corriendo o tenga un problema, una jaqueca, unas migrañas o repentinas. No es igual, pero yo le digo a los pacientes con la tensión, por ejemplo, que la tensión alta en general no produce síntomas. Vives pues eso. Y digo, ya, no produce síntomas, pero es que el problema es que un día pues te da un ictus, te da un infarto, tiene unas consecuencias. Pues esto es un poco... los pacientes asintomáticos, efectivamente, son los que incluso hacen más transgresiones, lógicamente, porque el que toma un poquito de gluten y se pone malísimo por su propio bien, lógicamente no lo hace, pero ese que lo toma, pues ese es el paciente que es más difícil de mentalizar, efectivamente, de que no puede hacerlo.
Y ahí yo creo que desde atención primaria también tenemos que hacer una labor importante, sobre todo porque tenemos ese contacto más continuo con el paciente, pues cada vez que venga a la consulta, a lo mejor simplemente por un catarro, yo lo suelo hacer, pues le preguntas un poco, bueno, ¿y qué tal llevas la dieta? A un paciente que lleve poco tiempo diagnosticado, por ejemplo, ¿y cómo te estás adaptando un poco para esa adherencia también a esa dieta estricta sin gluten? Pero bueno, es verdad que el que es asintomático, pues siempre dice, bueno, si es que a mí no me pasa nada, pero que no sientas no quiere decir que no esté pasando nada. Sí, efectivamente, porque pues a mí me lo decía, es que no. Pero vamos, o sea, eso lo dicen muchos pacientes. No, eso lo dicen muchos pacientes. Yo creo que hay muchísimos, hombre, a lo mejor los chavales, a lo mejor los niños que no han tomado nunca gluten, pues bueno, llevan su vida, llegan a la adolescencia y luego adultos y perfecto. Pero yo me pongo en la piel de adultos con 40, 50, 60 años que además llevan una vida social. Lo que te voy a decir, a ver, cada vez es verdad que está siendo cada vez más fácil, que cada vez... Pero en la vida social, por ejemplo, el salir a comer fuera, para un celíaco al final, personas que tienen una vida muy social, eso que tienen que ir a... Sí, trabajos. Es lo que te iba a decir, viajan trabajos por su trabajo. Efectivamente, o de simplemente que tengas que hacer cenas para hacer... Pues es un problema, ya siempre, en la mayoría, ya hay muchos sitios que están adaptándose a los celíacos, pero es verdad que al final es un problema. Y muchas veces, pues ahí, en concreto, por ejemplo, el asintomático, pues dice, mira, hoy me lo voy a saltar. Sí, eso sí, es así. Lo que pasa que, bueno, luego no nos quejemos, es decir, si haces transgresiones, luego no digan, no, es que no consigo, claro, es que, digamos, estar unos años sin tomar gluten y un día tomar gluten es un paso atrás importante. Sí. Es muy importante, porque digamos que la solución a esto es la constancia. Si tú tienes constancia y haces una dieta sin gluten, no piensa que tienes menos papeletas a tener problemas de salud, porque al final, con los años, la salud te pasa factura. Es decir, si tú has estado bebiendo 3 botellas de whisky diaria, pues a lo mejor 4 o 5 años no te ha pasado nada, pero al final te pasará, te pasará factura. Luego pasa factura con los años. Efectivamente. Yo lo que te dicen, ay, doctora, lo que yo he hecho de joven, por ejemplo. Y ahora pues tengo este problema, claro, pues ¿cómo no vas a tener este problema? Efectivamente, porque no te has cuidado. Una persona sedentaria, no haces deporte, tienes un trabajo además un poco a deshora, gente que trabaja de noche también, ¿no? Con lo cual el ritmo de noche, o sea, el ritmo de sueño no es el correcto, es decir, todo eso al final afecta. Y te quería también hablar sobre, porque una cosa que antes estabas hablando y lo he pensado, que a mí la enfermedad celíaca me parece, aparte de ser una enfermedad muy camaleónica, muy dispar, porque cada uno lo afecta de una manera, al final es un poco... tiene mucha maldad, ¿no? Porque ¿cómo narices hay personas que son detectores de gluten, que es que cualquier mínima proporción de gluten se ponen a morir, pero a morir. Con lo cual tienen que tener un respeto a la comida impresionante, y otros que se saltan la dieta y no le pasa nada, y están en una boda y dicen, trae para acá este pastel, esta cerveza, se ponen hasta arriba y aparentemente no les pasa nada, por lo menos de inmediato, ¿no? Entonces, me parece muy curioso, ¿no? Sí. Una enfermedad muy curiosa. A ver, yo creo que es una enfermedad muy variable, y también en la medicina también hay que decir que es que toda enfermedad depende del paciente. O sea, las enfermedades... Eso es algo que las enfermedades vienen descritas en los libros de una manera, pero luego en cada paciente es un mundo. La misma enfermedad, ya no solo con la celiaquía, pasa acá también con otras muchas, pero es verdad que en concreto la celiaquía es que yo creo que se junta la variabilidad del paciente con la variabilidad de la propia enfermedad. Entonces ya, pues eso, tenemos una mezcla, vamos, muy difícil de diagnosticar en ocasiones, cuando se presenta, pues eso, con esos síntomas o síntomas tan inespecíficos, que pueden corresponder con la celiaquía o también con muchas otras enfermedades, o a veces, no sé, simplemente un signo, pues por ejemplo la alopecia, muchas veces, que hay que estudiarla, pero a veces pues, es una alopecia androgenética que no tiene más, pero sí que hay que a veces pues tener un poco, lo que decíamos, esa bombilla ahí de pensar en la celiaquía. Sí, yo creo que es primordial. Eso es hay que pensar primero en ella para poder diagnosticar. Es que, si no vas a caer en pedir los anticuerpos, o sea, es un poco... Y Lourdes, ¿tú piensas en celiaquía? Yo pienso mucho en celiaquía. Tú piensas en celiaquía, sí. Y seguro que después de este programa todavía más, seguro. Sí, y además ahora con el protocolo a ver si lo podemos difundir también por los centros de salud, para que también yo creo que eso, que un poco
pues todos los médicos de familia lo tengan un poquito más en mente, no solo los síntomas digestivos, sino también los estados digestivos, que yo creo que son mucho y variados. Yo creo y en el adulto más frecuentes. Mucho más. Yo creo que la enfermedad celíaca es una enfermedad de enfermedades. Efectivo. Al final tienes tantas enfermedades añadidas, ¿no? Asociadas, que desde luego es curiosísimo. Yo la verdad es que cuando me metí en todo esto, mi hija era celíaca y yo no sabía lo que mi mujer me dice, es que la niña es celíaca, no puede tomar gluten. Pues no sé, como se me dicen cualquier otra cosa, no tenía ni idea. Pero me empecé a meter en este tema, que fíjate, hasta monté una asociación y hoy en día estoy aquí y dedico mi tiempo a este tema, ¿no? Porque me parece muy curiosa y yo creo que hay muchísimo por investigar. Sí, mucho. Es lo que te iba a decir. Cuando me comentabas un poco eso, que por qué era tan camaleónica, tan variable, yo te iba a decir que creo que también hay mucho que no sabemos de la enfermedad celíaca, que queda mucho por saber. Entonces, por eso también tiene tanta variabilidad, porque yo creo que no llegamos a conocerla y a saber bien. Y ya de la sensibilidad al gluten no celíaco, pues ya ni te cuento todo lo que no sabemos. Pero bueno. Mira, te voy a leer un email que he recibido para que veas lo camaleónica que puede ser esta enfermedad, ¿no? Esto es en exclusiva. Se lo estoy leyendo en exclusiva porque es un email que me mandó ayer el doctor Luis Rodrigo de Oviedo. Es muy conocido y además él ve celíacos, él ve muchos celíacos y yo he hablado con él y yo creo que tiene muchísima razón. Yo creo que ante la duda, bueno, la doctora, por hablar otra vez de la doctora Isabel Polanco, ella dice que todo el mundo es celíaco hasta que no demuestre lo contrario. Eso también lo dice y tiene mucha de verdad en esa opinión, ¿no? Me dice, te os informo que acabamos de publicar en inglés en la revista médica Nutrients un primer trabajo sobre la eficacia de la dieta sin gluten en pacientes con síndrome de Tourette. Al cabo de un año de seguimiento de la dieta sin gluten se confirma que funciona muy bien en la mayor parte de los casos, tanto en niños como en adultos, controlando no solo los tics motores y fónicos que la caracterizan, sino también los TOP y los trastornos de hiperactividad. Y esto es un estudio en un año en pues una población que se ha hecho muy concreta. Y él ve, además Luis Rodrigo está siguiendo esta enfermedad, ¿no? Y está haciendo la equivalencia con el gluten y mejora muchísimo. También se habló del autismo, como personas que con una dieta sin gluten, aunque hemos tenido aquí al presidente de la Asociación de Autismo de Madrid y nos ha dicho que no hay ningún dato concluyente. Es que claro, vamos a ver. Y debe ser así, la ciencia tiene que ser así. Pero a veces se olvida de la experiencia, andar, ¿no? Claro, una cosa es lo que te decía antes, lo de andar en casa y la experiencia particular de cada individuo. Claro, o sea, científicamente es que no podemos decir otra cosa, o sea, científicamente no tenemos una base científica para decir otra cosa. Pero es verdad que, a ver, es lo que hablábamos, que esto es una fuente para investigación muy importante y que probablemente dentro de unos años pues tengamos un largo recorrido en este tema. Sí, bueno, saludo al doctor Luis Rodrigo, que me pasó el otro día este email y le felicito. La verdad que está muy bien que investigue en este tema. Bueno, pues son ya las 5:30 pasadas y 35. Como veis aquí las horas son medias horas. Sí. Creo que se te habrá hecho corto. No, se me ha pasado, sí, se ha pasado corto. Le pasa al 100% de los invitados. Tenemos Nos hacéis sentir cómodos al final. Sí, yo creo que lo que tratamos es eso, de invitaros, que divulguéis vuestro conocimiento y informéis al público de lo que es la enfermedad celíaca, pero sobre todo también que lo paséis bien, ¿no? Pues aquí en esta mesa redonda que pretende ser no solamente la mesa, sino también Maná, la tienda Maná, un punto de encuentro, ¿no? Aquí ha venido más de, yo creo, 100 personas. Llegamos, fíjate, empezamos un 27 de mayo de 2016. O sea, vamos ya para 2 años. Sí. Y este es el 44 programas. O sea que hacéis, yo creo que un papel muy importante. Yo creo que divulgar en la difusión de la población de la enfermedad celíaca. Porque todavía eso, hay muchas veces que dices, a mí me digo, jolín, hay gente que todavía dice, ¿celíaco y eso qué es? Sí. Que todavía, pues dices, pues eso, yo creo que hacéis un papel muy, muy importante. Y sobre todo también lo que hablabas antes, un poco la referencia de los pacientes, que muchas veces están ahí un poco, no saben muy bien por dónde pueden recurrir, dónde pueden preguntar, y aquí pues ya saben que tienen un punto que siempre estáis. Y lo que decías, con una base científica y no por hablidurías del doctor Google o del vecino. Sí. Nosotros desde aquí siempre invitamos a los espectadores que, bueno, que si van a su consulta de atención primaria y ven que hay una doctora o un doctor que no
no interioriza o comprende muy bien el tema, que muestre Celíacos en Directo. Solamente hay que decir, pues mire, vea usted Celíacos en Directo, que tendrá información variada y veraz y en exclusiva de todo lo que es la enfermedad celíaca, pero sobre todo por lo que decís vosotros. Diría que le diga que ha salido un nuevo protocolo de enfermedad celíaca para que lo tenga en cuenta, que también a través del paciente, muchas veces el paciente celíaco está mucho más metido en la enfermedad que un médico de familia, que al final es que vemos, pues somos generalistas, vemos un montón de patologías, entonces a lo mejor no estás tan, yo porque estoy en el grupo de digestivo, estás un poco más metido en este tema, pero puedes desconocer muchos temas, entonces no está mal sutilmente, siempre con educación, decirle, pues oye, ha salido un protocolo nuevo, pero bueno, ya nos encargaremos también nosotros de intentar difundirlo, que claro, también difundirlo también entre vuestros compañeros, que yo creo que además a través de Semergen... Efectivamente, una de los objetivos de Semergen pues es esto también, difundir todo esto a través de Semergen y del grupo. Y del grupo, efectivamente. Oye, por última pregunta se me ocurre, ¿qué opinas de las vacunas, los comprimidos, las píldoras, que te la tomas, que están investigando en los laboratorios para el tema del gluten, ¿no? Para que puedas tomar gluten? Pues ¿Qué opinas? ¿Cómo está eso? A ver, yo sobre todo el tema de la vacuna sí que parece que están habiendo varios estudios que están intentando a ver si consiguen sacar la vacuna de la celiaquía. Pero lo mismo, está todo muy en secreto, digamos, se está investigando, hay estudios, están en ello, pero a día de hoy no podemos decir que haya una vacuna ni haya una cura para la celiaquía. Lo que hemos hablado antes, a día de hoy la celiaquía no se cura y su tratamiento es la dieta estricta sin gluten para toda la vida. De por vida. Efectivamente. ¿Qué pasará en unos años? Pues ya lo veremos. A ver si podemos estar aquí y lo comentamos. Lo comentaremos. Si seguimos haciendo el programa, seguiremos evolucionando. Luego cogeremos el primer programa que hicimos al último y no veas la diferencia. Que espero que sea así. Que espero que evolucione la medicina y que, bueno, pues que descubráis a más celíacos, si es que existen esos celíacos también. Diagnosticar por diagnosticar, yo creo que no es positivo ni para nadie, ni para el médico ni para el paciente. Eso está clarísimo. Bueno, Lourdes, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Espero que se te haya corto, que hayas disfrutado de este tiempo. Estar con vosotros y nada, si otra vez queréis contar conmigo, pues aquí me tenéis, ¿vale? Venga, estupendo. Me lo apunto eso. Venga. Muchas gracias. Nada. Pues tengas un buen fin de semana. Igualmente. Gracias.